Soy matemático. Los matemáticos pues, nos dedicamos a resolver problemas de matemáticas. Entonces lo que quiero platicar ahora esta noche es decirles un poquito de qué significa ser matemático, qué tipo de problemas son los que los matemáticos trabajamos. Obviamente hay muchos temas y decidí hablarles sobre una de las ideas más extravagantes, por decirlo de alguna manera, con las que los matemáticos tenemos que lidiar y que tenemos que estudiar con mucha precisión, y es el infinito. Antes de empezar, ¿qué entienden ustedes por infinito? ¿Alguien que quiera comentar? No tiene límite. Algo que no tiene límite. ¿Alguien más? Que no se termina, ¿verdad? Algo que no es finito. Que no tiene principio ni fin. No tiene ni principio ni fin, ok. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, la idea del infinito, aunque parece así muy moderna, en realidad es muy antigua. Los matemáticos se han puesto a trabajar en el infinito desde hace mucho tiempo. Y primero déjenme decirles un poco sobre por qué decimos infinito, y después voy a decirles que aunque esta idea es una idea muy abstracta, ¿no? O sea, primero les voy a convencer de que es una idea muy abstracta y que parecería que no tiene ninguna relación con la realidad. En realidad, para la redundancia, el concepto de infinito es bastante útil en matemáticas. Entonces, primero déjenme empezar por recordar cómo contamos. Cuando queremos contar cuántas cosas hay, lo que hacemos es que establecemos una relación entre los números del 1 a 2, 3, 4, etc. hasta que terminamos con los elementos de lo que estamos contando. Por ejemplo, si estoy contando aquí estos objetos, nosotros decimos que hay 4, porque a uno de ellos, conforme los voy contando, a uno de ellos le asigno el número 1, a otro le asigno el número 2, a otro le asigno el número 3 y a otro le asigno el número 4. ¿De acuerdo? Entonces, si decimos, por ejemplo, que en el auditorio hay... ¿cuántas personas hay? No hay 3. Ese número lo puse así nada más, pero hay, no sé, unas 20 personas. Entonces significa que si a cada uno de ustedes le asignamos un número, si cada quien se pone un gafete con un número diferente, consecutivos, entonces pues va a haber una persona que lleve el número 1, va a haber una persona que lleve el número 2, el 3, etcétera, así hasta el último número. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que significa contar. Entonces pues nosotros podemos comparar, de hecho contar básicamente es comparar. Por ejemplo, si todas las personas en el auditorio están sentadas y la silla está numerada, pues yo lo que estoy haciendo es comparar las sillas en el auditorio con el público que está sentado. Entonces a cada quien le corresponde su número de silla, ¿de acuerdo? Entonces si llegamos a una sala y los asientos están numerados, literalmente estamos contando cuántas personas hay, porque a cada persona le estamos asignando un número, ¿de acuerdo? Ahora, algo importante que sabemos es ¿qué ocurre si, digamos, el auditorio esté lleno? Aquí el auditorio no está lleno, pero imagínense que el auditorio está lleno. ¿Ok? ¿Qué pasa si llega una persona tarde? ¿Qué va a pasar con esta persona? Va a perder su lugar. Ya, bueno, en realidad nunca tuvo lugar, ¿no? Entonces no le podemos asignar una silla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a lo mejor lo dejamos, bueno, en realidad no podríamos dejarlo porque no es seguro, ¿verdad? Pero simplemente no le podemos asignar una silla. ¿Okay? Y esta es la diferencia, o sea, aquí tenemos que poner un alto. ¿Okay? Entonces, si llega alguien cuando ya todo el auditorio está lleno, entonces ya no le podemos asignar una silla. Sin embargo, ahora imagínense que tenemos un auditorio, y aquí es donde vamos a tener que utilizar la imaginación, porque esto es imposible, pero bueno, vamos a utilizar la imaginación.
Imagínense que tenemos un auditorio con un número infinito de sillas. Algunos dijeron, pues el infinito es lo que no tiene límite, lo que no se acaba. Alguien por ahí comentó lo que no tiene principio ni final. Aquí, bueno, en realidad sí vamos a ponerle un principio, pero igual las sillas podrían continuar para el otro lado, también se vale. Pero bueno, vamos a suponer que aquí sí empezamos del 1. Entonces tenemos un auditorio que sigue y sigue y sigue, y tenemos aquí el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4, etc. Cada asiento está enumerado con un número entero. ¿Okay? Y desde luego, y esto es infinito, ¿okay? Porque pues igual los enteros tampoco terminan. Una gracia que tienen los números es que para cada número hay uno que sigue. Entonces no puede haber un último número. Si ustedes piensan en el número más grande que se pueden imaginar, o sea, yo me puedo imaginar este número que tiene miles y miles de dígitos y se me hace que ya no puede haber otro más grande. Sí, pues nomás el que le sigue. Y luego a ese el que le sigue, el que le sigue. Así que los números son infinitos en ese sentido, en el sentido pues de que no son finitos. Entonces, no puedo contar cuántas sillas, pero sí las puedo enumerar. Entonces, si decimos, bueno, si contar es enumerar, pues bueno, más o menos las estoy contando, aunque el resultado no va a ser un número fijo, porque no vamos a terminar nunca, bueno, los estamos contando, estamos enumerando todos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora aquí es donde está la diferencia enorme entre un conjunto finito y un conjunto infinito. Vamos a suponer que ahora el auditorio está lleno, de nuevo, también vamos a tener que volver a utilizar nuestra imaginación, porque ahora necesitamos no nada más un número infinito de sillas, sino un número infinito de personas. Pues imagínense que ahora el auditorio es infinito y tiene un infinito número de personas y está completamente lleno. ¿De acuerdo? Bien, vamos a imaginarnos eso. Pues, ninguna de las dos cosas es posible, pero vamos a imaginarlas. Y de nuevo llega una persona tarde. ¿Qué va a pasar con esta persona? Pues otra vez, ya no le tocó asiento, ni modo, se va a tener que ver la sala, va a tener que ver la plática desde fuera, y como el auditorio es infinitamente grande, pues más lejos va a quedar. Pero no, la diferencia es que, miren, ya cambié la manita, ahora sí lo vamos a poder acomodar. ¿Okay? Vamos a ver cómo estamos. Tenemos una infinidad de asientos, cada uno está enumerado con un entero y todos están llenos, y llegó una persona cuando ya estaba lleno y va buscando lugar. Entonces, bueno, lo que quiero es convencerlos de que a esta persona, aun cuando el auditorio está lleno, aún así le podemos ofrecer una silla. ¿Cómo le hacemos? Muy sencillo. A cada persona que esté sentada, bueno, a todas las personas, a cada una le decimos, ¿sabes qué? Pásate para el asiento de enseguida. A todos. ¿De acuerdo? Entonces la persona que está en el asiento 1 se cambia al asiento 2. La persona del asiento 2 se cambia al asiento 3. De hecho, no tenemos que esperar a que lo hagan uno por uno. Todos se pueden parar al mismo tiempo. Imagínense la escena, ¿no? No paramos al mismo tiempo. Todos se mueven a un asiento y se vuelven a sentar. ¿Qué ocurre? Me quedó un asiento libre. ¿De acuerdo? Entonces, si a todas las personas las movemos un lugar, automáticamente me queda un asiento libre, y entonces podemos poner que llegó todavía. ¿Se vio? El auditorio estaba lleno y aún así podemos acomodar a alguien más. ¿De acuerdo? Esa es una diferencia enorme con un conjunto finito. Si en el auditorio hay 100 sillas nada más y las 100 están ocupadas, si a cada quien le pedimos que deje su lugar y se haga al lado siguiente, pues al que está en la silla número 100 pues ya se va a quedar parado. ¿Sí? O sea, si vamos a ver, porque hay un último y ese último pues ya se va a quedar sin asiento. En el caso infinito no hay una persona última, no hay un último asiento, todo el mundo tiene un asiento a la derecha, así que todo el mundo se puede parar y lo podemos mover hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y no solo eso, lo podemos hacer con cualquier número de personas. ¿De acuerdo? O sea, no nada más puedo meter una persona más, puedo meter las que sean, puedo meter 6 si quiero. Por ejemplo, si llegan 6, ¿qué es lo que tengo que hacer?
pues le pedimos a cada quien que se mueva 6 asientos a la derecha y acomodamos a los 6 en los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo puedo hacer con 6, lo puedo hacer con 60, lo puedo hacer con miles de personas. Siempre vamos a poder meter a más gente. ¿Okay? Problema resuelto, pero también bastante confuso, ¿no? ¿Qué significa entonces ser infinito? ¿Ok? De hecho, esto es peor todavía, o sea, incluso podría meter un número infinito de personas. Pero prefiero cambiar de tema. Y lo que voy a hacer es ahora otra vez. De aquí el propósito de esta plática es confundirlos. Entonces, ahora vamos a una confusión más. Bien logrado. Vamos a suponer que queremos ir de este punto a este punto. Quiero caminar de un lado al otro de la sala. Cuando voy caminando para allá, necesariamente tengo que pasar por el punto medio. Y cuando estoy aquí en el punto medio, aquí, pues me falta la mitad para llegar. O sea, todavía no he llegado. Entonces, en este ratito caminé, estoy en el centro y pues me falta la mitad. Bueno, tengo que seguir caminando, que no he llegado. Entonces camino y tengo que pasar por el punto medio de lo que me resta. Pues me falta la mitad. Y cuando voy caminando, tengo que pasar por el punto medio de lo que queda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Y pues me falta la mitad. Y cuando camino para allá, vuelvo a caminar la mitad y me sigue quedando la mitad. Como necesito una infinidad de pasos para hacerlo, pues entonces nunca voy a llegar a este lado. ¿O sí? Y si no puedo llegar de aquel punto a este otro, en realidad tampoco pude llegar a este, porque en ese tuvo que pasar lo mismo. Primero tuve que llegar aquí y luego tuve que llegar aquí, entonces tampoco llegué aquí. Entonces en realidad no me he movido y no nos hemos movido nadie, ¿no? A esto le llamamos la paradoja de Zenón. Zenón fue un filósofo de ya hace mucho tiempo, ¿no? Hace 2500 años, ¿no? Antes de nuestra era, que bueno, la única conclusión posible es que entonces el movimiento es imposible, porque no me puedo mover, porque para cualquier lugar que me tenga que mover necesito de una infinidad de pasos. ¿Okay? Ahorita están pensando, pero pues, ¿cómo le hice para llegar aquí entonces? ¿No? Tuve que haber salido de mi casa y tuve que llegar aquí. ¿Cómo le hice? Entonces, el problema es que estamos involucrando vamos a llamarle aquí una suma que involucra un número infinito de sumandos. ¿Okay? Entonces, el primer paso, llegué hasta la mitad de lo que me queda pues es una cuarta parte, la mitad de lo que me queda es una octava parte, la mitad de lo que me queda es una 16ª parte, etc. ¿Okay? Y entonces, pues observamos, que es lo que les acabo de decir, todas estas sumas, o sea, la suma de estas dos, por ejemplo, la primera, pues nomás llegamos a la mitad, al sumarlas, el siguiente paso, pues llegamos a las 3/4 partes y luego a las 7/8 partes, y siempre estamos antes del entero. O sea, nunca llegamos al entero con esta suma. Y esa suma necesariamente la estamos haciendo, porque les acabo de decir, necesariamente paso por la mitad, necesariamente paso por cada uno de esos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues bueno, obviamente alguien leyó sobre esto y esto habrá generado discusiones, ¿no? Imagínense todos los filósofos de la época, que han de haber sido como 4, ¿verdad? Y bueno, tampoco eran tantos, ¿no? Los filósofos, pero bueno, a uno de tantas personas que estuvieron discutiendo en esto, uno de ellos fue Arquímedes, otro matemático, no puedo decir que de la misma época que Zenón, porque en realidad es 200 años después, así que imagínense que durante 200 años alguien estuvo pensando en esto, o simplemente mejor no lo pensó ya, ¿no? Pero la idea de Arquímedes es una idea muy bonita, y la idea es la siguiente. Fíjense, vamos a ver no nada más cuánto es lo que llevamos, sino cuánto es lo que nos falta. ¿Okay? Y Arquímedes se dio cuenta que aunque es lo mismo, no es igual, o aunque es igual, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver cuánto nos falta, o sea, por ejemplo, cuando sumo la primera, voy a la mitad, voy a 3/4,
Pero si se fijan, nada más me queda la cuarta parte y nada más me queda la octava parte en el siguiente. Es decir, cada vez me queda la mitad de lo anterior. Pero la observación importante es, sí, es cierto, nunca voy a llegar, en este caso a 1, nunca voy a llegar hasta el final. Pero todas estas sumas es un poquito menor que 1 y este poquito se va a hacer cada vez más pequeño. Es decir, sí es cierto, cada vez me falta un pedacito para llegar, pero esos pedacitos cada vez son más y más pequeños. Y la conclusión de Arquímedes es esta, suena medio redundante, pero decimos, no, es que esta suma de todos estos es 1 porque no es menor que 1 en realidad. Es decir, ¿qué significa esto? Si yo agarro cualquier número menor que 1, agarren por ejemplo el punto 9, imagínense, del camino de aquí para allá, imagínense, punto 9 sería el 90% de lo recorrido. En algún momento voy a pasar ese 90%. A ver, 99%, en algún momento voy a pasar ese 99%. 99.9999%, en algún momento voy a pasar ese 99%. Es decir, sí es cierto, todas estas sumas son menores que 1, pero se van acercando cada vez más y más a 1, que no tenemos otra más que considerarlas como igual a 1. ¿De acuerdo? Otra vez. Es 1 porque no puede ser otra cosa. ¿Sí? No es un concepto fácil, o sea, otra vez, vean la diferencia entre Arquímedes y Zenón, fueron 200 años, ¿no? Y bueno, yo se los platiqué en 10 minutos. Entonces, pero bueno, en fin. Nuestros estudiantes de matemáticas tienen un semestre para comprender esto y luego ya viene un examen final, ¿no? Bueno, pues todo está muy contento y de hecho estas cosas los matemáticos empezaron a acostumbrarse a usarlas. Desde Arquímedes pasamos por todas las matemáticas de la Edad Media, pasamos por todas las matemáticas del renacentismo, pasamos así por los 1600, 1700, los matemáticos se acostumbraron a usar sumas como estas. De hecho hay un chorro de trabajo, básicamente todo el trabajo de ingeniería que se hizo durante todos esos siglos que pasaron, muchos de esos están basados en matemáticas basadas en las matemáticas de Arquímedes. Así que esta idea, aunque está medio rara, está medio extraña, pues la gente eventualmente se acostumbró a hacerla. ¿Okay? Pero desde luego siempre tiene que llegar alguien a abusar de la situación. ¿Okay? Ya estamos muy contentos, sabemos esto, pero siempre puede haber algo todavía menos intuitivo de lo que puede pasar. ¿Okay? Y pues todos estaban muy contentos hasta que llegó el siglo XIX. Y este matemático francés, Joseph, Pepe para los compas, Fourier, se puso a estudiar cómo se calentaba una plancha. Imagínense que tenemos una plancha y la plancha es muy larga, ¿eh? O sea, pueden suponer que la plancha es infinita, ¿no? Eso es irrelevante en realidad. Y la plancha de alguna manera se mantiene a una temperatura fija aquí, la vamos a llamar 0, puede ser cualquier número, le pongo 0 para que salga de algún lado. Aquí se mantiene una temperatura fija 0, acá se mantiene una temperatura 0, y acá se mantiene a una temperatura fija diferente de esta, digamos 1. O sea, de alguna manera, no sé, con alguna fuente de calor, etc., aquí en esta orilla la mantenemos a cierta temperatura, a estas otras dos orillas las mantenemos a otra temperatura. Vamos a poner 0 y 1. El 1 puede significar 100 grados, el 0 puede significar 0 grados centígrados, etc., pero puede significar cualquier cosa. Y la pregunta natural es cómo se distribuye el calor en el resto de la plancha. Ahora, la pregunta no es sencilla, y de hecho para cuando Fourier mandó su trabajo, de hecho la historia de Fourier es muy cotorra. Fourier era un amigo de Napoleón. Entonces cuando Napoleón andaba ya invadiendo gente, invadiendo lugares, Fourier era parte de toda una congregación que lo acompañaba, no nada más de militares, sino así como ahora los presidentes están rodeados de periodistas que los acompañan con entonces también. Fourier era parte, digamos, de los intelectuales de la época.
De hecho, Fourier es una de las personas que estaba con Napoleón cuando llegaron a Egipto y los franceses descubrieron las pirámides. Entonces, por mucho tiempo, Fourier se dedicó a establecer una biblioteca de cosas que tenían que ver con Egipto y era, digamos, uno de los egiptólogos más importantes, posiblemente de los primeros de la historia. Bueno, de la historia de Francia, porque obviamente los primeros egiptólogos pues, vivían en Egipto. Pero bueno, para Occidente, Fourier fue de los primeros que estudiaron Egipto. Y de hecho, el nombre de Fourier no nada más es conocido entre los matemáticos, también es conocido entre la gente que se dedica a egiptología, es como los clásicos. De hecho, Fourier estuvo a punto de descifrar los jeroglíficos. No sé si conozcan la historia de la Piedra Rosetta. La Piedra Rosetta estuvo en la oficina de Fourier por muchos años hasta que se la pasó a Champollion, que fue el que la descifró finalmente. Entonces Fourier era conocido como un intelectual y en ese entonces Napoleón lo había nombrado alcalde, prefecto, síndico de algún pueblito allá en la Ribera Francesa, ¿no? Entonces se convirtió en un político en algún momento. Y así estaba para 1800 cuando mandó una monografía, la mandó a la Academia de Francia, donde les decía cómo se distribuye el calor. ¿Okay? Entonces, Fourier hace dos cosas. Lo primero les dice, yo sé cómo resolver el problema. Okay, vamos a ver, otra vez, queremos resolver este problema. El problema, otra vez, la plancha mide o tiene temperatura cero, acá tiene temperatura cero, y aquí tiene temperatura fija. Y Fourier les dice, yo puedo resolver el problema. ¿Okay? Si este borde es una combinación de senos y cosenos. Si no se acuerdan lo que son estas cosas, pues son cosas que se ven así. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, es la función coseno que aprendemos en la preparatoria, ¿no? Entonces, dicen que estas funciones tienen la gracia de que son periódicas, están así muy bonitas. Si se fijan, lo que nos interesa, déjenme regresar para acá, es que aquí en la orilla sea cero y aquí en la orilla sea cero, y todas estas satisfacen eso. Fijan, aquí vale cero, aquí vale cero, aquí vale cero, aquí vale cero. Entonces, lo que hace Fourier es dar una solución completa al problema, y de hecho fue la primera solución a la teoría del calor en ese entonces, en la que da una solución completa. Si la orillita la temperatura se distribuye de esta manera. Por ejemplo, aquí, pues la temperatura sería cero en las orillas, sube a 1 y luego otra vez baja. O sea, como que la fuente de calor está aquí en el centro y paulatinamente se va enfriando hacia las otras orillas. Acá, si se fijan, tenemos aquí como que un bajo aquí, el otro le regresamos. Acá esto es un poquito más complicado. Entonces, para cualquiera de estas posibilidades, Fourier puede resolver el problema. ¿Okay? Algo que tenemos los matemáticos es cuando tenemos un problema difícil de resolver, pues lo primero que hacemos es lo cambiamos por un problema más fácil que sí podemos. ¿De acuerdo? Y luego ya tratamos de avanzar. ¿Okay? Entonces, hasta aquí todo muy bien. De hecho, es suficiente esto sería suficiente para que a Fourier lo recordáramos ahorita. Pero la distribución de la temperatura en el borde de la plancha, pues no es una de estas funciones. Vamos a regresar a estas funciones, pues están muy bonitas, empiezan en cero y terminan en cero, y pues si se fijan son muy simétricas, todo está muy bonito. Y la que tenemos, pues no parece ser una de esas. De hecho, la que tenemos está muy rara, porque es 1 y luego de repente como que brinca 0 aquí. ¿Okay? Entonces, pues otra vez, felicitamos a Fourier, ¿no? Tengo estudiantes que hacen el examen y convenientemente se equivocan y resuelven otro problema, ¿no? Es que me equivoqué al copiarlo y el problema que resolvieron estaba más fácil. Convenientemente se equivocaron por un problema más fácil. Fourier no se equivocó, porque Fourier les dice, no, es que sí es una como las otras. ¿Ok? Pero, bueno, disculpa, pero me perdí en esa línea. ¿Cuál es la relación de eso con la plancha? Lo que habíamos dicho, a ver, déjame regresar. Lo que habíamos dicho es que nuestra plancha se mantiene a temperatura 1 en todo este lado. Todo esto es 1. Mientras que en estas otras es paulatino, o sea, empieza aquí en 0 y lo sube y luego otra vez en 0. ¿Okay? O sea, a ver, déjame regresar otra vez.
Esta de aquí es 1, así constante. Esta de aquí es una combinación como esta, así que esta de aquí se ve así. Mientras que la otra se ve así. Igual, esta función es una función bonita, manda 1. Pero bueno, está claro que no es como las otras, porque otra vez, como les dije, las otras empiezan de aquí de 0, suben para acá y regresan, y esta no, esta nunca regresa. Entonces, de alguna manera, haciendo magia, tenemos que lograr que x sea 0 y de repente todo esto sea lo mismo, 1, y acá otra vez sea 0. ¿Okay? Pero aquí es donde la puerca torce el rabo, porque Fourier les dice, no, sí es. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que necesitamos sumar una infinidad de estas cosas. ¿Okay? De hecho, podemos verlo. Aquí, por ejemplo, quién sabe por qué es eso, pero bueno. Por ejemplo, cuando sumamos la primera. Es que 4 sobre x para que llegue que 1, si no me llega. Por ejemplo, cuando sumamos la primera, pues esto hace, esta hace esto. O sea, esta primera, pues es la misma que la de acá. Esta la puse acá. O sea, más atrás todavía. O sea, esta primera, pues es esta misma. Entonces tenemos, aquí está la primera. Cuando a estas dos las combinamos, pasa algo muy interesante. A la hora de sumar las dos, si se fijan, ya como que se acerca más a esta. Cuando lo combinamos 3 de ellas, pasa esto. Cuando combinamos unas 10 de ellas, pasa esto. Cuando combinamos unas 30, pasa esto. Fourier, su trabajo, les demostró que en el mismo concepto de Arquímedes, si nosotros sumamos o si nos fijamos a qué se va acercando cada una de estas, esto se acerca a 1. ¿Okay? Para la Academia de Matemáticos en ese entonces esto fue un shock. ¿Okay? ¿Cómo es posible que un politiquillo allá de la playa de no sé dónde venga y nos quiera decir que esa cosa es cierta? ¿No? ¿Cómo es posible esto? Otra vez, para ese entonces Fourier, yo creo que la gente más... Para ese entonces ya Napoleón había caído, ¿no? Para 1802 Napoleón ya no existía. Las vibraciones de la cuerda, digamos, fundamentales, también son funciones trigonométricas, o sea, son funciones como esta. Entonces, a lo que me refiero con vibración fundamental es lo siguiente. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una cuerda aquí y la quieren hacer vibrar. Entonces, una vibración, la más sencilla de todas, es simplemente la cuerda yendo de arriba a abajo. ¿De acuerdo? Pero, la cuerda también puede moverse de esta manera. O sea, puede moverse así, de tal manera que esto va de arriba a abajo y esto va de arriba a abajo, pero haciendo lo opuesto. Una cuerda también puede vibrar haciéndolo 3 veces o haciéndolo cualquier número de veces, de hecho. ¿Okay? O sea, lo puede hacer 4 veces, etc. Entonces, de hecho, es un experimento bonito el mover una cuerda y ver cómo las oscilaciones se van multiplicando. La primera, pues, es por ejemplo, un juego de los niños cuando están brincando la cuerda. Podría ser más interesante si lo son así, pero bueno. Aunque luego los niños a veces hacen eso, ¿no? Que hacen lograr que la cuerda se separe en 2. Pero lo podemos hacer en cualquier número de ellas. ¿Okay? Otra cosa que y no solo eso, sino que también hemos descubierto que cualquier otra vibración de una cuerda, o sea, si ustedes ponen a vibrar la cuerda de una guitarra, es una combinación de cada una de estas. O sea, es una combinación de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, etc. Y posiblemente una combinación infinita, de hecho. ¿Okay? Pero que es una combinación de estas, es una combinación de estas. Y déjenme mostrarles otro ejemplo. Resulta que el sonido también se comporta así. El sonido también es una mezcla de sonidos fundamentales, y de hecho las notas musicales tienen frecuencias explícitas. Para que no nomás me crean, déjenme mostrarles algo por aquí, justamente este sonido. A ver.
Déjenme hacer una... Bueno, déjenme primero mostrarles las vibraciones de la cuerda para que... Mire, por ejemplo, esta sería una vibración sencilla, nada más la cuerda haciendo esto. En la siguiente, pues la cuerda va a hacer esto. ¿Ok? De hecho, una manera de lograr ese nodo es precisamente lo que hacen los guitarristas. Cuando los guitarristas pisan una cuerda de la guitarra, lo que hacen es pues, generar un nodo aquí. De tal manera que nada más esta, bueno, no nada más esa, sino en particular, pues esta no va a vibrar, o sea, no la vamos a ver. ¿Okay? Porque si ponemos un nodo aquí, si pisamos aquí en la cuerda, pues no vamos a tener esta vibración, pero sí vamos a tener esta. Si ponemos un nodo aquí, o sea, si pisamos la cuerda aquí, pues entonces vamos a tener algo como esto. Entonces la cuerda va a vibrar de esta manera. Y la cuerda va a poder vibrar con, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, estos son 5, otras son 4. O aquí tengo esta con 6. Entonces, digamos, estas son las vibraciones normales de una cuerda. ¿Ok? Ahora, resulta que el sonido, y en particular las notas musicales, también son ondas. Entonces, en particular, por ejemplo, la nota La tiene una frecuencia de 440 Hz. De hecho, si ustedes toman un diapasón con los que se afinan los instrumentos, algunos de ellos dicen el 440 Hz ahí. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que tengo aquí es una cosa como la anterior, o sea, tengo una como esta. O sea, esto de aquí está como esto, no más que de aquí para acá hay 440 oscilaciones. Entonces, pues están todas apretadas ahí, por eso no va a ser una mancha azul, ¿no? Y lo que tiene es que, pues bueno, podemos reproducir el sonido. Y de hecho es lo que hacen los aparatos electrónicos. Lo que hacen es tomar la frecuencia que queremos reproducir y reproducen el sonido de esa frecuencia. Entonces, si reproduzco este sonido, pues debería de sonar la nota La. ¿Alguien se dedica a la música aquí? Reconozca la letra de La. Entonces, esa es la nota La. Y de hecho, algo que sabemos es que las octavas simplemente se multiplican las frecuencias. Entonces, una octava más alta, o sea, la de la siguiente octava va a tener una frecuencia de 880. Una La de la octava anterior va a tener una frecuencia de 220. Entonces, fíjense, si reproduzco 220, debe de sonar igual que la otra, más que más bajo. Es la misma La, más que más grave. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos una octava, ¿no? Las octavas se llaman octavas, pero tienen 12 notas. ¿Okay? Contando las notas negras, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta 12. Aquí, de hecho, dibujé 2 octavas, ¿no? Desde aquí para acá. Entonces, resulta que de aquí para acá, pues la frecuencia es el doble. Entonces, entre cada una de ellas, la frecuencia tiene que multiplicarse por la 12ª parte de multiplicar por 2. ¿Okay? O sea, es decir, de hecho aquí tengo las notas, ¿no? Entonces, si quiero que suene Si está así. A ver, Si, La, Si. El Si es 2 más allá, ¿no? Porque La es esta. Y luego aquí es Si bemol, y luego acá está Si. Entonces tenemos que hacer los 2 doceavos más. Entonces el 220 hay que multiplicarlo, pero no por 2, sino 2 a la potencia 2 doceavos, básicamente. Entonces esto va a sonar Si. Y esto va a sonar Mi.
Para los que no tenemos oído, a lo mejor no sabemos cuál es una y cuál es otra. Pero si las reproduzco todas completas, serían 220, y luego 220 por 2 a la 2 doceavos, por 2 a la 3 doceavos, etc. Esta es una de las principales, ¿no? Estas son las teclas blancas en el piano. Si las tocamos todas, vamos a quedar con las ganas de ver esto. Nos vamos a quedar con las ganas. Pero déjame poner otra. No sé por qué lo borró, pero bueno, aquí tengo otra. Por ejemplo, aquí tengo un sol, sol, mi, sol, sol. Y si se fijan, no sé si alcanzan a ver aquí una pequeña diferencia entre cada una de ellas. Cada una de estas notas está aquí acomodada. Entonces, si le ponemos play aquí, y lo único que estoy haciendo es tocar cada una de estas notas. De hecho, pues ustedes pueden preguntarse, por ejemplo, ¿qué tal si tengo un acorde? ¿Okay? Un acorde pues es una combinación de 3 notas. Nosotros pisamos 3 cuerdas de guitarra y le damos a las 3. O en el piano pues presionamos 3 teclas en el piano diferentes. Entonces el acorde do, pues hay que presionar las teclas do, mi y sol. Entonces si fijan, aquí tengo do, aquí tengo mi y aquí tengo sol. Si quiero que suenen las 3, literalmente combino las 3. Si fijan, tengo aquí esta nota, tengo esta nota, estoy haciendo la suma. Ahora dice, fíjense, así más cotorrona, ¿no? Porque ahora ya está la combinación de todas. Antes era la simple oscilación, ahora ya la oscilación se va haciendo mucho más interesante. Si reproducimos esta es un acorde. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver que ya no suena igual como una sola nota, son las 3. Si trajéramos una canción, pues ya los podría acompañar así con esto. Digo, no es muy eficiente, pero lo podemos hacer. En fin, vamos a regresar. Bueno, voy a bajar para que nadie quería poner. Bueno. Entonces, con el tiempo pues aprendimos que en realidad esta idea del infinito no es tan abstracta como parece, en realidad es bastante útil. A partir del trabajo de Fourier, todo esto que les estoy diciendo es lo que se llama análisis de Fourier. Y todo empezó no solo con el trabajo de Fourier, sino que además Fourier afirmó que cualquier cosa se puede expresar como una suma de estas funciones. Cualquier cosa. Puede venir de lo que sea. O sea, nosotros vimos que puede venir de la teoría del calor, puede venir de la teoría mecánica, puede venir de la teoría del sonido, de lo que sea. Afirmó que cualquier función se puede expresar de esta manera. A lo mejor necesitamos una infinidad de funciones, pero lo que dice es cualquier cosa se puede. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que más problemas le ocasionó a la gente, porque entonces cualquier cosa es cualquier cosa, y cualquier cosa puede ser algo muy complicado. Y efectivamente, no es cierto esto. No cualquier cosa se puede expresar como una función en series trigonométricas. Lo que sí es que primero en encontrar un ejemplo de algo que no se pudiera hacer, tuvieron que pasar 100 años después del trabajo de Fourier. O sea, es algo completamente mucho más complicado, todavía más extravagante que el mismo trabajo de Fourier. Sin embargo, la búsqueda de estos problemas, el estudio de esta forma infinita de representar cosas por medio de funciones más sencillas o más fundamentales, esto influyó prácticamente todas las matemáticas en el siglo XIX y las sigue influyendo ahora. Y no solo eso, el análisis de Fourier sigue siendo una de las áreas más populares de las matemáticas. No lo digo porque yo me dedico a eso, pero sí, yo me dedico al análisis de Fourier. O sea, yo me dedico a estudiar este tipo de problemas. Y no solo eso, sino que no nada más el análisis de Fourier es popular con problemas abstractos de matemáticas, sino además es una de las más útiles.
El análisis de Fourier se utiliza en prácticamente cualquier área del conocimiento humano. Se utiliza en ciencias. Aquí está una vulcanóloga, no me va a dejar mentir, ella se dedica a utilizar análisis de Fourier para entender la sismología, para entender el volcán, de hecho. Desde luego en física, que son los problemas de los que les enseñé, en biología nos permite entender el análisis de Fourier algunos procesos que se repiten. En la ingeniería, desde luego, en economía, sobre todo en la economía moderna, se requiere de todo eso. Pero sobre todo en cosas muy cotorras, por ejemplo, en compresión de imágenes. Si pueden imaginarse, las imágenes que nos transmiten por televisión cada vez son más sofisticadas, desde que llegó la alta definición y ahora que llegó el 4K y ya tiene el 8K. El problema no es tanto producir esas imágenes y ponerlas una a otra, sino el problema es que nos tiene que llegar a nuestra casa, nos tiene que llegar a nuestro aparato de televisor o monitor que tengamos y luego las tiene que desbaratar y luego ponerlas ahí. Entonces pueden imaginarse cómo es que se comprimen las imágenes. Tomamos una imagen, expresamos esta imagen en estas funciones fundamentales, así como lo hizo Fourier, manejamos nada más cada una de estas y ahí cortamos lo que no es tan importante porque no va a causar, con eso reducimos el tamaño y luego ya nuestro aparato de televisión vuelve a sumar todo y luego pues ya nos presenta la imagen simultánea. Esto es bastante útil también cuando queremos de hecho animar objetos. O sea, la misma computadora con la que reproduce esta música, la misma computadora utiliza análisis de Fourier para precisamente hacer las imágenes. Lugares como Pixar, por ejemplo, que tiene la empresa esta que hace estas películas bonitas animadas, ¿no? Que siempre ganan Oscars porque siempre están muy suaves, tiene todo un departamento de matemáticos que están trabajando en procesos de imágenes y algoritmos. Todos ellos utilizan análisis de Fourier. Entonces, esto nos dice que una idea tan abstracta, tan rara como la del infinito, resulta que viéndola de la manera adecuada, pues puede ser una de las más útiles que uno puede imaginar. Y con eso quiero terminar. Gracias.